Buenos días, Facebook, Instagram, YouTube, YouTube, YouTube o YouTube, YouTube o YouTube. Bueno, dígalo como a usted mejor le parezca. Muy buenos días a todos, bienvenidos sean todos a otro lunes. Tenemos otro lunes aquí entre amigos con Raúl Aragones. ¿Qué tal le parece? Bienvenidos. Bueno, señores, buenos días. Mira, para que no se pierda la dinámica de lo que estamos haciendo aquí en Facebook y en YouTube, para que no se pierda en Instagram, lo que vamos a hacer es que todos los días vamos a transmitir por Instagram desde el celular, ¿verdad? Porque es más cómodo. Y una vez termine la transmisión, pues vamos a subir la transmisión que se hizo a través de Facebook y YouTube para que ustedes puedan ver por lo menos cómo se ve, ¿verdad? El programa cuando lo estamos haciendo a través de Facebook y de YouTube, que se ve diferente. Ok, se produce diferente. Y entonces quiero mantener eso homogéneo, así de esa manera. Siempre invitándoles que por favor se suscriban a mi canal y a mis redes sociales para que ustedes también puedan pues participar de todas las cosas que hacemos acá. Lo hacemos de buena fe, señores. Ya ustedes me ven que yo este fin de semana me recogí, señores. Les voy a decir la verdad. Yo me recogí este fin de semana. Y en casa dije, yo no quiero hacer nada este fin de semana. Yo quiero estar en mi casita tranquilito, descansando, botando el golpe. Eso es lo que quiero hacer este fin de semana y eso fue lo que hice precisamente. Bueno, ¿y qué hizo usted? Déjamelo saber ahí en los comentarios lo que usted hizo. Es que es bueno. Mucha gente viniendo por aquí por Instagram, activando. Instagram está activo, señores. La gente está activa por Instagram. Parece que por Instagram es que están los trucos. Parece que por Instagram es que están los truquitos. Este celular en el medio, señor. ¿Qué es esto? Esta vaina. Señor, vamos a ponerlo aquí a ustedes, la gente de Instagram, aquí abajo, porque no sé cómo que ese celular en el medio ahí como que no cuadra. Bueno, señores, hubo pegada también la semana pasada. Bendiciones a las personas que se sacaron también. Lo hacemos de buena fe con todos ustedes. Mire, he vuelto como que a enamorarme de nuevo de aquellas cosas que me apasionaban. Y he sacado todo lo que es una línea, para esa gente que le gusta la lotería, todo lo que es una línea de jugada. ¿Ok? La línea de lo que queda este mes y también para el próximo mes. He sacado la línea completa de jugadas. Miren, básicamente yo le voy a dar la jugada, ¿verdad? Para el día específico y le voy a decir prácticamente qué número debe de ser. ¿Ok? Como hemos estado haciendo. No me gusta cambiar los sistemas, pero hay que cambiar los sistemas porque después te copian. Y tú no quieres que te estén copiando. Tú, María Guzmán, ¿cómo tú estás? Ana del Castro, Ana Castro, Grismari, ¿cómo tú estás, mi amor? Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí, señores. Yo tengo muchas cositas que compartir con ustedes y el tiempo, usted sabe que apremia. So, no nos vamos a concentrar tanto en hablar, porque si usted sabe que yo hablo, me dan una galleta para que hable y tres para que me calle. Usted sabe cómo yo soy, ¿verdad que sí? Pues ya usted sabe. Vamos a poner aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo.
cuánta vaina. Ay, 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 cuánta cosa. Bueno, vamos a empezar por aquí. Canciller haitiano asegura RD no tiene derechos sobre... Ay, del diablo. Dice que en el río Masacre exige terminación de presa, pero ven acá, ustedes ni van a hacer ni van a dejar hacer. De eso que se trata, ni hacer ni dejar que uno haga. El canciller haitiano está exigiendo que República Dominicana cese la construcción de una presa en el río Masacre. Bueno, yo le voy a decir una cosa, señor canciller. Vamos a ver hasta dónde llega la bola rodando, porque desgraciadamente el río no le pertenece solamente a ustedes tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le creo? Le pertenece a Haití nada más el río. Entonces hay que, óyeme, ustedes tienen un problema de agua potable, porque así es que están, mira cómo es que piensa la persona de mente corta. Haití tiene un problema de agua potable. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabe el mundo. No hay una manera en que el gobierno dominicano y Haití puedan colaborar para que esto beneficie a ambas partes. Ahora, en mi poco conocimiento del litoral dominicano, yo no estoy seguro de a quién le pertenece un río que está en la frontera, porque yo me imagino que tanto metro hay para la izquierda y tanto metro hay para la derecha, ¿verdad? Y me imagino que el río está en el mismo medio, ¿no? O no sé si es que en algún lado del caudal del río, cuando va subiendo o cuando baja, toca más el lado dominicano. ¿O será que el río nace en el lado dominicano? No sé. Y entonces están haciendo una presa ahí de ese lado. Póngase a pensar todas esas cositas antes de emitir un juicio de valor, ¿verdad? Póngase a pensar en todas esas cositas. Entonces, ¿habrá alguna manera en que nosotros podamos trabajar algo con nuestros vecinos? Porque son nuestros vecinos. ¿Qué vamos a hacer? Si el vecino empieza a subirme una pared ahí al lado y esa pared me está tapando una mata de aguacate que yo acabo de sembrar, acabo de sembrar esa mata de aguacate, pero mira, me está tapando la pared la mata de aguacate. ¿Y ahora qué hago? Tengo que dialogar con el vecino, buscar una solución, o tengo que poner mi mata de aguacate en otro lado, porque imagínate, una pared es un límite. Hasta voy a mover la frontera, no la puedo mover, ¿verdad? Porque ya están delimitadas. Pero ¿dónde nace el río? Quizás ese es el problema, que desde el lado donde viene el río, pues es área dominicana. Y quizás por eso no quieren que construyan, porque si construyen lo puede afectar más abajo a otros pueblos que quizás tocan el lado haitiano. Quizás, no sé. Usted déjemelo saber ahí si usted se enteró de ese chisme, porque yo no sé nada. Yo lo que sé que yo no sé. Vamos a ver qué más dice ahí. Oh, Estados Unidos. Este señor, es Jürgen Clark. A mí me gusta escuchar a veces cosas de él. 20% más, señores, es no increíble. Mucho, no me gusta escuchar mucha vaina de él, porque a veces como medio disparatero, pero... Hiperinflación, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Vas a comprar la leche, se sube 30% en solamente un mes. El tocino, mi hermana me está diciendo que lo compra al doble del precio de lo que valía. Vas a comprar un carro y vale 20% más. Señores, es increíble lo que está pasando, hasta 6% mensual de inflación. Y lo están ocultando por todo lado, pero está pasando. Claro. Y bueno, cuando el dinero se te hace nada en el banco, sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque el mundo está dolarizado, entonces tienen que entender una cosa. Hay formas como salir adelante y aprovecharse de la situación y bueno, hacer que el dinero no nomás, valga menos, sino que valga más.
Bueno, ahorita estamos metidos en una revuelta así impresionante inmobiliaria, ya no saben ni qué está pasando. Pero pues él estuvo comentando sobre esta inflación que está maquillada y todo esto que está pasando, que la gente dice que los precios no están subiendo, pero que sí están subiendo, que el gobierno dice que no, pero uno cuando va a comprar gasolina la compra casi a $4. Hijo de su madre. Óyeme, eso es un abuso grande. Usted sabe lo que usted compra gasolina casi a $4. ¿Eh? ¿Para qué o qué? ¿Cómo que para qué? Oye, ¿tú sabes lo que tú comprar gasolina casi a $4? Señores, eso de verdad que yo no sé, para mí son cosas que hoy en día deberían de darle miedo a cualquier persona. Tengo miedo, señor. ¿Qué usted va a hacer el día de mañana? El día de mañana, si su negocio depende del combustible, como es el caso de mi negocio. Mi negocio, parte de lo que yo hago, depende de combustible. Yo necesito combustible para trabajar. Yo sin combustible no puedo trabajar. Entonces, cuando llega la inflación a un punto de que el combustible para trabajar prácticamente no te permite obtener una ganancia por tu octanaje, por tu millaje que tú recibes, entonces hay problemas serios. Hay problemas serios. Hay mucha gente que dice que este es el mejor momento para comprar casas. Hay otras personas que dicen, espérate, no te vuelvas loco. Esto no es un momento para comprar casa. Hay mucha gente que dice eso. Y hay muchos expertos que te dicen, no, este es el mejor momento. Porque hay una sola cosa que tú no puedes construir, que no puedes fabricar, y es la tierra. La tierra, hay cierta cantidad hecha en este planeta de tierra. El planeta tiene cierta cantidad de tierra y usted no puede recrearla. Bueno, todavía hay volcanes creando más tierra todavía por ahí, ¿verdad? Y no sé si nosotros hemos podido vivir en el espacio, tener gente viviendo en el espacio por largos periodos. Yo creo que de momento un día de esto vayamos a vivir al océano. Quizás se empiecen a construir plataformas, ¿verdad? Como hay muchas iniciativas en otros países donde se han construido estas casas que tienen plataformas que se pueden seccionar, se pueden mover a diferentes lugares. Las plataformas no están ancladas a un solo sitio. En cualquier momento usted puede mover su casa para otro lado. ¿Ok? Y estamos hablando de casas que se ven muy lujosas y que están sobre el agua. ¿Ok? Eso en muchos países lo han hecho para tratar de contrarrestar los efectos de los maremotos y los tsunamis, todas esas cosas. ¿Ok? Porque muchas veces usted sabe que la tierra pues, está por debajo del nivel del agua en muchos lugares y cuando viene el agua se lleva todo con todo. Pero la inflación, señora, antes que sigamos hablando del agua, la inflación es real. Usted lo siente cuando usted va a comprar carne, pero señores, si yo le enseño la compra de esta semana, usted dirá, pero Raúl, ¿cómo que este se gasta ciento y pico de pesos solo? No ciento y pico más, mucho más. Bueno, para que lo sepa. Las cosas están muy caras, la carne está súper cara, el pollo está caro, todo está caro. Hasta irse a beber una cerveza está cara. Imagínense que un cubetazo, el robo más grande es un cubetazo, señores. Discúlpenme. Usted va a un bar a tomar y el robo más grande es un cubetazo. Porque en el cubetazo le entregan a usted 5 cervezas, pero el paquete trae 6. Y le cobran 30 pesos. $30 le cobran por esas 5 cervezas. Pero ven acá, ¿y cuánto que cuesta el paquete? El paquete nada más cuesta como 8 pesos. ¿Me entiendes? Cuando suba el romo, escúcheme, el envidioso anda por ahí, primero antes que nada. Atención, chimoso. Espérese. Su opinión sepa Te estoy viendo ahí que están. Te estoy Estoy viendo que está por comentar algo. Te estoy viendo que está por comentar algo. Mire,
Cuando usted vea que el romo suba, que suba los precios del alcohol, entonces usted va a ver a la gente quejándose. Subieron los cigarrillos para que la gente no lo comprara. La gente se empezó a quejar y como quiera están comprando sus cigarrillos. Como quiera. Ahora usted ve mucho más anuncios que antes de personas utilizando métodos para hacer la misma acción de estar fumando. Ya sea juca, ya sea el tabaco. Ay, Raúl, pero que el tabaco no hace daño. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cualquier vaina que no sea endémica de tu cuerpo y que tú lo metas a tu cuerpo, al final va a traerte problemas. Si es algo que no está alimentando tu cuerpo, va a tener problemas tú, tarde o temprano. ¿Ok? Y eso lo digo yo. What the está bien, aunque tú no me lo creas. Aunque tú no me lo creas, te lo digo yo. Si tú te metes vaina en tu cuerpo que no pertenece a tu cuerpo, vas a tener problemas. Serio problema. Vamos a ver quién me está hablando por aquí. Tenemos a Nieves. ¿Cómo tú estás, Nieves? Saludito. Hubo un temblor esta mañana. ¿Quién no lo sintió? ¿Quién no lo sintió el temblor esta mañana? ¿Quién sintió el temblor de esta mañana? Yo no lo sentí. ¿Qué le puedo decir? Yo estoy aquí en New Jersey y de verdad yo no lo sentí. Pero ustedes si lo sintieron en Santiago, déjenlo saber, de que fue uno de los más grandes. Lo que pasa es que las flores, yo siendo hombre no le mando flores a todo el mundo, porque las flores, cuando a ti no te gusta ese hombre, tú nada más dices, pero si fue la no debió mandarme el dinero. Y cuando te gusta el hombre, esas flores hasta cogen gusano, tú las sacas y la pones hasta debajo de un libro. Tú sabes qué. Entonces, para ti lo importante es quien envía el regalo, no el regalo. Lo que pasa es que las flores, yo siendo hombre no le... Señores, mira, le voy a decir una cosa. A mí me pueden decir que yo soy lo que sea en cuanto a mandar flores. Lo que sea usted me puede decir a mí. Mire, yo en muy pocas ocasiones en mi vida, le voy a decir la verdad, he mandado flores. Yo prefiero irme a comer contigo, prefiero ir a tomarme un vinito contigo, prefiero que salgamos juntos a algún lado, a disfrutar el momento, el tiempo. Sí que de momento se me prende el bombillo y te traigo unas flores, una vaina, que un cumpleaños, que una ocasión especial. Quizás. Pero yo sé cómo son la gente hoy en día. Que hoy en día tú le llevas flores a la gente. La ponen, óyeme, tú le mandas flores a una persona, la ponen en un jarrón, ¿verdad? Le echan su polvito, su vainito, ¿verdad? Para que dure, y la ponen ahí en ese jarrón. Y se olvidan de esa vaina. Ay, esas flores, qué linda. Ah, sí, me la regalaron. ¿Y yo qué? ¿Y a mí qué tú me vas a decir? Tú no me has llamado para decirme nada de las flores. Entonces, el detalle fue mío y porque quiero llamar tu atención y tú ni siquiera me llamas ni me dices nada, pero a todo el mundo le está diciendo que te regalaron flores. O el día que te voy a regalar flores, dices tú que no te gustan las flores. Porque hay mujeres así. Hay mujeres que dicen que no les gustan las mujeres más raras del mundo. Ah, no, a mí no me gustan las flores. Ah, a mí no me gustan las flores. Yo creo que cuando una mujer dice que no le gusta algo es porque le gusta. Digo, en algunas ocasiones, no todo el tiempo, antes que me crucifiquen. Yo creo que así es como trabajan las mujeres, ¿verdad? Ayúdenme ustedes las mujeres a entenderla. Cuando ustedes dicen que a usted no le gusta algo es porque usted le está diciendo a uno, dame esa vaina. Déjenme saber si así es como que funcionan ustedes, porque yo todavía estoy aprendiendo. Voy a cumplir 43 y todavía estoy aprendiendo. Estoy tomando clases de ustedes todavía. ¿Tú sabes cómo es? Yo, gracias a Dios, puedo elegir dónde trabajar. Y para mí, dignidad es más importante que salario. Es así. Y gracias a Dios, yo siempre he tenido la libertad de poder tener una postura firme, saber dónde quiero estar y qué quiero hacer. Y en ese momento yo pude tomar la decisión de irme y me siento muy feliz y muy confiada. ¿Qué sacas como experiencia? Porque evidentemente cada paso en la vida profesional de uno son experiencias. Ahí que recoges como experiencia vivida. Vale la pena tener una posición firme y defenderla. Gaby de Angles, no sé, bueno,
se salió del programa donde estaba, dejó el programa donde estaba y está diciendo que ella simplemente pues tomó, ¿sabes? Mantuvo su posición. Ella aparentemente tiene diferencias con otra persona que trabaja en ese programa. Y le voy a decir una cosa. Por muchos años, por décadas, a la mujer en República Dominicana, en los medios, siempre se la ha tratado como que de comodín, ¿verdad? Se pretende que se escucha su opinión, pero es mentira. Solamente lo utilizan porque es linda, porque tiene presencia. Y aunque sea una mujer muy inteligente, muy capaz, usted va a ver que en los programas siempre le dan una segunda participación a las mujeres. No la dejan ser protagonista. Todavía hoy, señores, a las mujeres no se le da protagonismo en los canales de televisión ni en la radio. Sí se le deja formar parte de un engranaje, pero el mensaje que ellas pretenden llevar nunca es el que quieren llevar en el programa. Y ella lo está diciendo. Aunque en el momento quizá eso sea controversial. Tú entendías que por la característica del programa, él no buscaba nada ahí. Exacto, yo no podía tener una persona ahí, hablar de que tenía una charla de cuando ese hombre maneja otros temas. O sea, ¿qué hacía yo? Tú sientes que el AGE tiene un discurso contrario a la mujer y ustedes empoderan a la mujer ahí y consecuentemente te hacía un contrasentido el hecho de que él estuviera en el programa. Totalmente. Yo entiendo que si lo íbamos a sentar ahí, teníamos que tener... Entonces, hoy en día, pues se usa esto para crear morbo de que en los programas de televisión, en radio, en redes sociales, pues haya una contraparte, ¿verdad? Pero muchas veces las personas tienen su propia agenda. Y ella se cansó de la agenda que tenía este muchacho, ¿verdad? Que era su propia agenda y no la agenda del programa, que es empoderar a la mujer como lo hacen ellas, que tratan de empoderar a la mujer. Entonces, hay muchas mujeres hoy en día. Tengo que felicitar la acción de mi querida amiga Blanca Vargas, de Mujeres Valientes, que han tomado hoy en día, se han puesto los pantalones y se han puesto para ellas. Y no solamente que se han puesto para ella, para venir a subir videos en TikTok y a decir que estamos empoderadas y esa vaina. No. Con acciones. Los hombres nos estamos quedando muy cortitos, muy cortitos en frente de las mujeres. Las mujeres de verdad que se han puesto activas. Están colaborándose una a otra. Cada vez veo más reuniones de mujeres uniéndose y apoyándose una a la otra. Empresarias uniéndose y apoyándose una a la otra. Vaina que tú no lo ves con los hombres. Con los hombres es una maldita envidia. Es una envidia que hay con los hombres hoy en día. Yo tengo tal preparación, yo estudié en tal colegio, tengo tal... ¿Me entiendes? Es una de disparates que los hombres tenemos hoy en día en la cabeza, que nos dejaron estancados y las mujeres se están aprovechando y se están poniendo para ella y hay que felicitarla. ¿Ok? Porque si esta joven quiere tomar su propio camino, porque ella entiende que ya tiene una voz y ella entiende que ya tiene un propósito, entonces ella tiene que seguir su corazón y buscar su propósito. ¿Ok? No seguir el propósito de otro. Usted tiene que seguir el propósito suyo. Hombre le quita la vida a su ex esposa y luego se suicida en Los Alcarrizos. Le voy a decir una vaina. Con todo respeto a todo el mundo. Miren, le voy a decir una vaina. El día que yo me di cuenta que ya yo no podía estar con la persona que yo estaba, yo pedí el divorcio. ¿Ok? En 2 ocasiones, a los 5 años de estar casado, dije, el divorcio está disponible. A los 5 años está casado. Y después, a los 10 años, dije, el divorcio está disponible. Yo no amarro a nadie. Y usted tampoco puede amarrar a nadie. Nadie pertenece a nadie. Mire esta mujer, su ex esposo la mató y luego se suicida él. ¿Dónde vamos a parar?
¿Cuál es la maldita dependencia que tiene un hombre sobre una mujer o una mujer sobre un hombre? ¿Qué es tan importante lo que tú tienes que yo no puedo sobrepasar lo que viví contigo? Para los hombres y para las mujeres va esto. ¿Qué tan importante es lo que tú tienes que yo no puedo sobrepasar en mi vida lo que viví contigo? Si cuando yo reviso mi vida veo que son los plus que los menos que habían. Y uno tiene que agradecer por eso. Por cada rayita, boom, cada plus que hubo. ¿Me entiendes? Pero al sumar y dividir y restar, si te está dando el resultado te da negativo, entonces negativo. Cada quien tiene que largarse. Cada quien tiene que hacer su vida. Aunque le duela a quien le duela. Y créanme que duele mucho. Duele mucho. Pero al final es un maldito alivio. Para que lo sepan. Entonces, señores, ¿cómo es que este individuo va donde su ex esposa, la asesina y luego se asesina a él? Es que no había un récord de lo que había sucedido. Óyeme, aquí en Estados Unidos, por lo menos usted le hace una querella, le pone una orden de alejamiento y se hace efectiva hasta cierto punto, porque aquí también matan mujeres y hombres. ¿Ok? Hasta cierto punto se hace efectiva. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero es que usted lo hace allá en República Dominicana y yo estoy viendo que la gente como quiera van y hacen lo que le dan la gana. Las mujeres van y ponen su orden de alejamiento y los tigres se le pasan por enfrente de la casa todo el tiempo. Hasta en el mismo colmadón que bebían al frente se sientan a beber. Yo entiendo que deben de haber herramientas para nuestras mujeres y también para los hombres. Porque tiene que ser de ambos lados. No solamente los hombres matan, también las mujeres matan. ¿Ok? También las mujeres matan. Y deben haber más herramientas para ayudar a estas personas. Debe de haber más herramientas para evitar este tipo de cosas. República Dominicana no es un país tan grande. República Dominicana es del mismo tamaño de muchos estados o más pequeña que muchos estados de Estados Unidos y mueve más plata que muchos estados aquí. Mucha más plata. Entonces, ¿por qué vivimos tan pobremente? ¿Por qué los gobiernos hacen lo que les da la gana con nosotros? Oye, pues usted tiene la ciudad de Nueva York que tiene ¿cuánto? 1 millón de dominicanos nada más ahí. Dígame. Padre amado. De dominicanos, de una isla tan chiquita. Imagínense las islas más grandes. ¿Cuántos hindús habrán en Nueva York? Pónganse a pensar. La India, un país con 14 millones de habitantes, si no me equivoco. No, 14 no. Qué disparate estoy yo hablando. La India sobrepasa, yo creo que el billón. Vamos a ver allá. Población de la India. Vamos a ver. Población. Por eso que usted tiene que buscar a Google. Mira esto. 1.240 millones de personas. China tiene 1.370 millones. Ay, Dios Padre. Y República Dominicana. Vamos a ver. Población de República Dominicana. República Dominicana. Esto fue en el 2021, supuestamente. Nosotros tenemos 10.969.543. Oye esa vaina. Ni un 1% de la población de la India o de la China tenemos nosotros. ¿Oyeron? ¿Y Haití cuánto tiene?
Señores, la isla se va a hundir un día de esto. Ay, Dios no lo permita, perdón. Ay, señor. Óigame esto. Haití dice que tiene 15 millones. No, pero esto tiene que estar 15.722.648. O sea, que tienen 5 millones más que nosotros. Literalmente. No, esto está malo. Discúlpeme. Que estoy buscando aquí información. Esto me está diciendo que para el 2072. Discúlpeme. Dios mío. Vamos a ver acá. Estoy buscando aquí porque hay que buscar la información como es. Después que usted mete la pata, tiene que arreglarlo aquí, porque es aquí que tiene que arreglarlo. No puede irse de que a otro lado a arreglarlo. No puede esperar de que mañana para arreglarlo. Es hoy. Usted sabe cómo se lo comen. Población, 11.402.000. Ahora sí. 11.402.533. Ahora sí. Porque yo dije 5 millones más. No, tranqui, cójanlo suave. Y República Dominicana, ahora sí le voy a buscar República Dominicana, pero hay que son más que nosotros. Ahorita me comen a mí, a este muchacho desinformando a la gente. Óyeme. Atención, chismoso. Cuando su opinión sepa roja, tomaremos en cuenta. Mientras tanto, no estoy desinformando a la gente. Cójanlo suave. Ahorita dicen que estoy desinformando a la gente. República Dominicana, bueno, pues aquí dice que República Dominicana tiene 10.847.904. Ok, eso es lo que dice aquí. Ok, datosmacro.expansión.com. Ahí usted puede encontrar esos datos. Son 1 millón más que nosotros, como quiera. Entonces va a decir que no. Yo dije que eran más, son más. Eso es así. Dice. Bueno, señores, vamos a movernos de aquí, porque si no, óyeme, hay que tener cuidado. Mujeres, cuídense. Cuídense, por Dios, mujeres. Todos estos hombres, Dios mío. Y díganme ahora, ustedes ayer antes de entrar no estaban dudando de mi trabajo. Nada más tuvimos 8 palés de 1,000 pesos ahí para no forzar a los banqueros. Ahora Chelo ya está dando números. Voy a dar 15, le voy a dar entrada a 15 personas más a mi VIP. Y díganme ahora. Ahora, Chelo Chá me está haciendo la competencia, ahora está dando números, Chelo Chá. Ahí está, palé, quiniela, tripleta, WhatsApp, huepa, diablo. Este es el único lugar donde gana, te estoy diciendo, estos artistas no están vendiendo. Los artistas urbanos, los que están pasando una malandria, aunque tengan su cuarto, están pasando una malandria. Están pasando una malandria. Porque usted sabe lo que es un artista urbano ahora, de artista, ahora a hablar de números. ¿Será que va a poner un grupo? Yo tengo que hablar con Chelo Chá. Para darle los numeritos míos. Le voy a decir una cosa. No es secreto que la mayoría de personas han encontrado una manera fácil para ganarse dinero con los números de lotería. Y me estoy refiriendo a las personas que dan los números. Yo empecé hace 8 años enseñando estadística y estrategias, no cobrando. A medida que nosotros fuimos mejorando nuestro sistema y fuimos mejorando los métodos, tuve personas que me incitaron a que, mira, pero ¿por qué tú no abres un grupo? Y entonces yo abrí mi primer grupo con 8 personas. Porque en verdad a mí me daba como un poquito vergüenza de eso. Tan tal que yo en todo mi video decía, a mí por favor no me digan numerólogo, que yo numerólogo no soy, porque es que yo nunca he estudiado numerología. Sí soy un predictor, soy una persona que me gusta sacar estadísticas, me gusta estudiar las cosas,
encuentro algo interesante, hago un hobby de eso, lo estudio, ¿verdad? Y pues agarré lo que fue la Lotería Dominicana, crecí una de las páginas más exitosas que hubo sobre Lotería Dominicana, que se llamaba La Línea, que teníamos casi 300,000 y pico seguidores, cuando ninguna página en YouTube, ningún grupo en Facebook tenía 300,000 seguidores, ya yo lo tenía en mi página La Línea. Mi página La Línea, un administrador subió un video, no sé si recordarán un video que se hizo viral, que era un transgénero golpeando a un señor en una cafetería. Bueno, a mí me cayó toda una comunidad encima de mi página. Y mi página me la desaparecieron. Ahí perdí todo mi esfuerzo, todo mi sudor, toda mi plata que puse en esa página. Perdí todo. Y de ahí pues volví a empezar desde cero. ¿Ok? Pero les puedo decir una cosa. Si yo me pudiese hacer millonario con números de lotería, créanme que ya yo lo sería. No hay una sola persona que me pueda decir a mí, Raúl Aragones, usted está equivocado, yo me hice millonario con los números de la lotería, mi propio número, sacándomelo, yo me hice millonario. No hay una sola persona que me lo pueda decir. Yo lo reto públicamente al que me lo quiera decir. Porque si usted está dando números de lotería, usted hace dinero es con las membresías. Porque así es que hemos hecho dinero todo lo que hacemos esto. Que tenemos pronósticos, que damos jugadas, que hacemos lo que sea. Cuando las personas se suscriben, por ejemplo, yo tengo mi OnlyFans, diagonal Raúl Aragones, donde yo pongo tutoriales. Tengo mi página numerologosrd.com, donde pongo tutoriales y está monetizada con anuncios de Google. Es una manera como yo gano dinero, ¿verdad? También tengo membresías en mi página numerologosrd.com, donde tú entras, activas una membresía y tú puedes ver los tutoriales, los entrenamientos. Esa es una manera de hacer dinero por la derecha. Otra manera es creando tus grupos y todo eso, y personas que quieran pagarte por los pronósticos, pues tú le pagas. ¿Ok? Esa es otra cosa que se ha hecho siempre. Pero la mayoría de personas que hacen dinero en numerología, por lo menos en República Dominicana, donde hay 18,000 canales de numerología, hacen su dinero en base a atracción de personas que están en necesidad, y que tienen que resolver su problema rápido y vienen a ellos por eso. Y sí, muchas personas van a lograr obtener un resultado, pero después van a pasar 2 o 3 meses y no van a ver a Linda y van a decir, pues yo no sé qué fue lo que pasó, si yo me saqué la primera semana con este muchacho y no me he vuelto a sacar. Por eso, ¿cómo yo trabajo? Lo voy a explicar a ustedes para que ustedes sepan cómo yo trabajo. Usted entra a un grupo que yo tengo. Ese es un grupo general. Ahí usted no tiene que pagar un centavo. Yo le voy a dar un pronóstico. Y de ese pronóstico yo le digo a usted que tiene que salir por lo menos de 1 a 3 números en primera durante la semana. ¿Por qué? Porque está estadísticamente comprobado y vengo haciéndoselo desde la semana pasada, se lo demostré. Tengo 4 semanas en esto mostrándole cómo funciona. Si usted revisa cada video mío, al final usted verá el pronóstico que yo hice y usted verá el resultado. Usted va y busca el resultado. Búscalo usted. ¿Ok? La lotería donde lo di y el pronóstico que yo hice. Porque cada pronóstico va acompañado de su lotería y también va acompañado de la jugada directa que debería de ser. ¿Verdad? Por ejemplo, el día de hoy, que hoy estamos a 22, estadísticamente, usted tiene varias jugadas para el día de hoy. Hoy está el 94, el 81, el 61, 83 y 12. Raúl, pero son como 70 números. Obviamente hay que sacar jugadas de ahí y es el trabajo que yo hago. Yo vengo y elimino jugadas y me quedo solamente con 2 o con 3 jugadas, máximo 4 jugadas de ahí. Pero esas jugadas que yo le acabo de mencionar, 94, 81, 61, 83 y 12, son jugadas que se han dado hoy día 22.
hoy día 22 se han dado. Entonces usted viene, agarras esa jugada, usted agarra esas jugadas y usted dice, ok, ¿para qué lotería la voy a jugar, Raúl? Y yo te digo, mira, esas loterías se han visto en Loteca, se han visto en Nacional, en Real, en las loterías locales, no las loterías extranjeras. ¿Ok? Se han visto en la Nueva York. En Nueva York se han visto mucho estas jugadas. La Lotería Nueva York, la única lotería que no es local y que es extranjera porque la sacan de 2 loterías extranjeras. ¿Ok? Pero eso es para que usted tenga una idea de todo lo que uno hace para sacar un pronóstico. Entonces, esta gente viene, se ponen a mirar a gente que están dando pronósticos o aprenden una manera de buscar un numerito. Usted puede ir a tuazar.com y no le quiero hacer promoción a ellos, pero sí, ellos son muy buenos en lo que ellos hacen. Tienen pronósticos muy, muy buenos ahí en tuazar.com. Y desde ahí mucha gente saca sus jugadas. Mucha gente saca sus jugadas de tuazar.com. Ahora, recuerda visitar numerologosrd.com, que es el mío. Le estoy mandando tráfico gratis a tuazar.com. Pero es la realidad. Es la realidad. La mayoría de numerólogos, de gente que está en numerología, hace dinero de las membresías. Mientras más gente le entre, más dinero hace. ¿Ok? Personas como yo hacemos dinero en numerología sin ser numerólogo de esta manera. Creamos contenido de valor. ¿Ok? Como entrenamientos, como tutoriales. Y lo enviamos a nuestros propios websites donde lo monetizamos con anuncios de Google. Donde cuando usted entra a ver esa información, por ver esa información, nosotros a ustedes le muestran un anuncio y a nosotros, si usted hace clic en ese anuncio y visita esa página de ese anuncio, entonces nos pagan algo. Una cosita mínima, pero nos pagan algo, ¿me entiende? Y la otra manera que hacemos es por consulta, ¿verdad? Ah, no, Raúl, porque usted es doctor ahora. No. Pero hay personas que dicen, mira, Raúl, yo quiero hacerte una consulta, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Bueno, si yo entiendo que a ti $10 te pueden dejar en beneficio $600, $10, una jugada de $10 te puede dejar en beneficio a ti casi $600. Yo entiendo que si yo fui parte de ese proceso y tú ganaste algo, yo entiendo que yo debería darte algo por mi servicio, porque yo entiendo que yo hago algo que funciona. Tengo decenas de testimonios, cientos de testimonios en mi página. Aquí en mi página soy Raúl Aragone. Hay cientos de testimonios de personas que han obtenido resultados conmigo. Cientos. Y siempre vas a tener personas que nunca han tenido resultados contigo. Hay personas que me dicen, Raúl, yo te sigo hace 7 años. Nunca me he sacado. Pues yo no sé a quién tú estás siguiendo, porque si yo vengo aquí y te digo hoy día tal, esta es la jugada para tal lotería y sale el número y tú no te sacaste, entonces quiere decir que tú estás siguiendo a otra gente, no a mí. ¿Ok? Le pido una cosa, vaya y revise los videos míos de la semana pasada. Hágase eso. Y vea dónde yo di la jugada y qué jugada di. Y vaya a revisar los resultados. Y después haga eso con 5 de sus mejores numerólogos que usted tenga por ahí. Yo no soy numerólogo, ¿eh? Yo soy una persona que creo en la estadística y creo en la lógica. Aunque vivimos en un mundo que no se utiliza la lógica para nada, que es un mundo emocional y que por eso es que tantas personas se meten a jugar lotería. ¿Por qué? Porque es emocional. Tienen problemas que no usan la lógica. Le dicen, búscame 5,000 pesos y van y buscan 10,000. Yo le voy a dar 10,000, pero deme el número porque es la emoción. Es emocional. El problema, el desesperamiento, la angustia, el estrés de salir del problema que está. Entonces muchas personas se aprovechan de eso. Y le ofrecen palé seguro. Escúcheme, le ofrecen palé seguro y un montón de cosas. ¿Por qué yo le puedo decir a usted que de esta semana, pueden salir de 1 a 3 premios de primera? Porque estadísticamente ya lo tengo controlado, ya lo tengo determinado. Y yo lo he comprobado mucho aquí.
mostrándole los resultados, y lo voy a hacer para que usted vea lo chévere que es tener una secuencia de jugada. Le voy a demostrar a ustedes lo poderoso que es tener una buena secuencia de jugada. Para que usted entienda que los números no dependen de la suerte. Los números, la suerte es una palabra que yo apenas utilizo. Ay, buena suerte. Cuando utilizo la palabra suerte, es más un reflejo. Es como que es un reflejo. Es como que si tú tienes un calambre o algo y el brazo te hizo así. Para mí eso es decir buena suerte. ¿Me entiendes? Porque yo no creo en buena suerte. Ahora, yo creo en el karma. Yo creo en que si yo tomo decisiones correctas hoy, mañana esas decisiones que yo tomé hoy van a afectar positiva o negativamente lo que yo estoy haciendo. Pero yo no entiendo, no creo que lo que pase de mí dependa de algo que no es tangente, algo que no existe, algo que tú no puedes comprobar. Porque tú puedes comprobar la estadística, pero ¿cómo tú me pruebas la suerte? Tú me puedes comprobar la estadística, pero la suerte, ¿cómo tú la compruebas? Tú tienes mucha suerte, tú tienes poca suerte. ¿Cómo tú mides eso? ¿Cómo tú mides la suerte? ¿Cuánta suerte tiene una persona? ¿Cómo tú lo puedes medir? ¿Cómo tú puedes medir eso? Nadie te puede medir la suerte. Patricia nació con un 80% de suerte. Nadie puede decir eso. Pero tú sí puedes decir, basado en esta estadística, este número o este grupo de números tienen un 70 a un 80 a un 90% de posibilidad de salir. Porque para que el número 83 tenga un 100% de probabilidad de salir, el único bolo que tiene que estar en la bola esa, ¿cuál es? O los 100 bolos son 83 o solamente hay un bolo que diga 83. Entonces es el 100%, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que se atreven a decir que ellos tienen un 100% de pegada. Obviamente son personas que nunca han agarrado un libro en su vida. Son personas que nunca han leído ni siquiera un paquín de Condorito. Y se ponen a hablar de porcentaje, se ponen a hablar de probabilidades, se ponen a hablar de tantas cosas que ellos ni siquiera entienden. Pero es que es tan fácil hablar, porque muchas veces hablar es como escribir en el papel, ¿verdad? Porque el viento aguanta todo y el papel también. Las palabras se las lleva ¿quién? Ya. Entonces, señores, a la hora de usted poner su dinero en la mano de una persona, entienda cuál es la mejor probabilidad que usted tiene de trabajar con esa persona. Pregúntale a esa persona, mira, de las jugadas que tú tienes, ¿cuántas pegadas tú tienes en la semana? Y yo te voy a ser súper honesto. Yo te voy a decir, bueno, actualmente estamos recibiendo las últimas 4 semanas, recibimos por lo menos 8 a 16 pegadas. De las 8 a 16 pegadas, el grupo logró pegar 3, o logró pegar 1, o logró pegar 2, porque no lo van a pegar todos. Porque aún jugando todos los números, usted no puede ganar. Porque se va a sobrepasar. Sus gastos van a ser más que su ganancia. Porque la lotería está diseñada para eso. La lotería no está diseñada para hacerle ganar a usted. Es para recolectar dinero. Esos raspaditos, cuando usted va y compra esos raspaditos, usted sabe que cada raspadito de eso tiene que darle un beneficio a la casa, por lo menos de un 19 a un 30% o más. En otro caso, mucho más. Y que devuelven para atrás apenas un 70 a un 65%. Es lo que devuelven para atrás. Los rapaditos de eso que usted va a comprar a los supermercados y en las bodegas. De otra manera, si no hubiese una ganancia, nadie lo estuviera vendiendo.
Pero eso son cosas que la persona común y corriente no se preocupa por saber. Porque es que no, es que la suerte. Quizá me toca un rapadito premiado el día de hoy. Ay, me gané 500 pesos, tengo buena suerte. Y después se pasa 15 años ahí. No, dame la peseta la semana pasada, que esa es la que me va a dar suerte. Esta cuora que yo tengo 15 años, que me la regaló mi bisabuela, y ahí rapando y nada. Y déjame ver esto que me lo regaló el tío mío. Porque usted cree en la suerte, en algo que no se puede medir. ¿Cree en la estadística? Vaya al supermercado y pregunte, óyeme, ¿cuál de esos es el más nuevo? ¿A que usted nunca ha preguntado eso? ¿Cuál de esas ristras que tú tienes ahí, cuál de esas líneas que usted tiene ahí es el más nuevo? ¿A que tú nunca has preguntado eso? El más nuevo tiene todos los premios ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el más nuevo? O que te va a dar algunos premios chiquitos adelante para juquearte, para que tú digas, uy, espérate, estoy ganando algo. O va a dar algunos premios grandes adelante para empezar a juquear a la gente, pero al final la casa siempre va a ganar. En Las Vegas, en Atlantic City, donde quiera que usted apuesta dinero, la casa siempre tiene la ventaja. No importa si el que está al lado suyo se ganó $1 millón de pesos. Entre todos ustedes que están ahí han perdido más. Entonces, vuelvo y digo, nuestros urbanos que ahora están dando números, el Chelochá. Díganme ahora, ustedes ayer antes de entrar no estaban dudando de mi trabajo. Que ese no es Chelochá, me parece que esa es una persona que él está recomendando. Quizás le pagó, le dijo, mira, posteame eso ahí, a ver si me entra un par de gente, un VIP, le cobramos 50,000, porque está dando unos pales seguros. Entonces, estamos hablando que eso va a ser por lo menos de 50,000, 100,000, 400,000, no sé, pesos que va a pedir ese tigre por eso. Y ahí van a estafar un montón de personas. Porque eso es una estafa. Y ahí se está haciendo partícipe. Y díganme ahora. Este urbano. Ustedes ayer antes de entrar no estaban. ¿Ok? Porque usted sabe toda la gente que cogieron presa en la lotería. Por esa vaina de que estaban... es que en nuestro país es el más ingenuo. Toda la gente que cogieron presa en la lotería por la cuestión esta de que se estaban robando los premios. Entonces usted va a creer que un artista urbano sube un video que está dando un número premiado y usted cree que la policía no va a estar chequeando eso. Pero ven acá, ¿y quién es esta gente? ¿Y todo ese dinero que enseñan ahí? ¿De dónde viene todo ese dinero? Ese dinero ha pasado por Cancillería. Ese dinero ha pasado, supuestamente se lo sacaron en una banca, pero no se ve en ningún momento que lo sacaron de una banca. Ahí lo que se ve que están arriba de una cama, un montón de fajos de dinero, un montón de dinero que no se ve de dónde fue que lo sacaron. Cualquier persona puede subir un video con dinero y decir que es de tal cosa, y puede ser de su renta, de su casa. Se echen esto. Este es el diario vivir en nuestro país. Un grupito están sentados ahí y llegó ahí un señor y atracó a ese muchacho. Todo el mundo se para, a Juyi Cripi, todo el mundo, y se quedó a Camán ahí. Luz verde, estaba jugando con él. El juego del pulpo, estaban jugando con el muchacho. El único que le cantaron luz verde fue a ese. Miren ese. Deberían de ponerle el audio de luz verde, ¿verdad? Luz roja, luz verde. Pero, luz verde. ¡Ah! Ahí lo cogieron. Y ahí cogen, le quitan la manilla, le quitan la cadena, le quitan todo y se van. Usted sabe que usted tiene que tener cuidado porque muchas veces en su propio barrio lo mandan a atracar. Muchas veces en su propio barrio lo mandan a atracar. Espérate, que Raúl viene esta semana. ¿Tú sabes cómo anda Raúl? Que Raúl anda con su cadenón, su manilla, anda en su carrazo. Señora, a mí nunca me van a ver ustedes en República Dominicana de que alquilando un carro.
Nunca me van a ver en República Dominicana de que con una cadena, que con un guillo. Nunca. Porque nunca he sido ostentoso y he tenido toda esa vaina. Es más, en el 2000, en el 2010 por ahí, cuando yo regresé a República Dominicana, después que tenía años que no iba, casi una década que no iba, yo tenía unas cadenas, tenía guillos, tenía un montón de vaina. Tenía un montón de vaina y decidí salir de ellas antes de ir a República Dominicana. Hasta mi hermana me tenía loco. Mira, muchachos, te van a atracar, te van a hacer. Yo dije, tú sabes que yo no necesito ostentarle nada a nadie. Porque antes que nada, yo soy un hombre de campo. Yo nací en la capital. Viví en la capital hasta una temprana edad de mi vida y después viví en un campo. Y siempre he dicho que soy de un campo. Siempre lo he dicho, que vengo de un campo. Y la gente, cuando yo le digo, no, yo soy de Samaná, dice, muy lindo, muy bello, muy bien. Yo dice, y otra vez, hay otra gente que son medio, tú sabes, me dicen, pero eso no es la ciudad, eso es como para el campo, para afuera. Y yo, no, mi hermano, no es para el campo, es mi campo. Pero un campo bacano, que tenemos un montón de bellezas naturales. Como siempre, mal administrado. Porque no importa quién esté ahí, no importa quién esté administrando, siempre las cosas se van por el lado, siempre hay favoritismo, siempre hay un grupito que recibe más que otro. Siempre. ¿Usted sabe cuántas botellas habían en el PLD? Gente cobrando ahí 10,000 pesos, 15,000 pesos y le daban para atrás, coge 3,000 y los otros se lo clavaban ellos. A usted le daban de que 10,000 pesos en nómina y le daban 3,000 a usted y usted le tenía que dar el resto a la persona. Hay unas cuantas personas por ahí, ya usted sabe. Así es que se vive allá, así es que se vive allá. Si a usted le parece que eso es como que algo que está de más, señores, así es que se sobrevive en República Dominicana. Porque los profesionales no están consiguiendo trabajo. Dime tú, ¿cuántas empresas en República Dominicana te van a agarrar 1,000 contables que salgan este año de la UAS? ¿Cuántas empresas te van a agarrar 1,000 contables allá? ¿Cuántas empresas, cuántos pequeños negocios rinden sus taxes allá? Usted sabe que es un reperpero cuando hay que hacer taxes allá. La gente cuando le caen encima es que quieren hacer sus taxes. Bueno, a ver qué es esto. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que tome carta en el asunto por personas en las cuales, sin motivo alguno, yo diciéndole que bajen la música, conllevaron a tirar piedras y botellas hacia mi hogar porque tenían la música muy alta. Miren la situación en la cual conllevó, incluso rompiendo un vidrio en mi casa. Bueno, señores, mire, este es un señor, le estaban poniendo la música alta, usted sabe, el mismo relajo todo el tiempo en República Dominicana, el musicón, la gente bebiendo. Nosotros somos un país alegre, somos gente alegre, vivimos a 3 pulgadas de nuestro vecino, porque somos pobres, ¿verdad? Vivimos a 3 pulgadas de nuestro vecino y si ponemos música, la música le va a sonar al vecino. ¿Eso qué pasa? El vecino se molesta porque dice, mire, ya ustedes son una barce vago. Ya son las 1 de la mañana, ya son las 12 de la noche, yo tengo que descansar, tengo que trabajar, vecino. Apaguen esa vaina o bájenlo. Entonces, ¿qué hacen? Se le fajan a pedrar al tipo. Le cayeron a pedrar, imagínate, un montón de tigres borrachos, quizás drogados algunos. Le cayeron a pedrada a la casa del tipo. Porque es la sociedad donde vivimos. ¿Qué usted espera? Que la gente va a ser como en Japón. Que la gente va a ser como en Japón, que en Japón, usted sabe que en Japón, vea video, yo no he ido a Japón, pero yo no tengo que ir a Japón para aprender de la cultura japonesa, señores. En Japón, para que usted sepa, la gente no te no va caminando en la calle y comiendo como hacemos nosotros, aquí en otros países.
En Japón, si la gente va a comer, te compra algo afuera de un 7-Eleven, porque hay 7-Eleven allá también. Te compran afuera algo en 7-Eleven y se lo comen afuera y lo desechan ahí mismo, la basura. Y cuando van caminando, hay muchas veces que tienen que caminar con el papel de lo que se comieron, pues se pararon en un sitio para comerlo. Ahora no encuentran dónde botarlo. Porque allá no hay zafacones en todos los lados como en otros países, que hay zafacones en todos los lados y tú ves la basura en el piso. Las calles sumamente limpias y pocos zafacones. Dicen que hay que caminar a veces hasta 20 minutos o llevarte la comida, llevarte la basura a tu casa. Pero la gente no tira la basura para que otra persona no tenga que tropezar con esa basura o hacerse cargo de algo que es de su responsabilidad moral y cívica. Un saludo para Alfonsina Pérez, mi amor. Saludito. Un día de esto te voy a invitar por aquí. Todos los días estoy a las 7 acá, entre amigos. Tú sabes. Entonces, para que me hable de tu negocio. Entonces, señores, ¿por qué le traigo esto a colación? Porque nosotros vivimos dentro de una mentalidad en que a nosotros no nos importa lo demás. No nos importa lo que pase con nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso está muy bien, pero acuérdese que usted no vive solo en este planeta y que este planeta es de todos nosotros. Y que nosotros no nos podemos matar los unos a los otros. Ahora usted viene, le invade a esa persona a pedrada, le cae a pedrada a esa persona y se busca un problema más grande por una estupidez. Porque eso son cosas de muchachos, realmente. Muertes por accidentes de tránsito superan las del COVID-19 en RD. Bueno, y no dijimos que íbamos a quitar la bebida de los carros. ¿A que si ustedes quitan la bebida de los carros y empiezan a darle multa, pero multas buenas multas a la gente allá? ¿A que si usted hace eso, usted va a ver cambios significativos? ¿A que si usted lo hace, eso pasa? Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Si usted no hace, nada va a suceder. ¿Ok? Nada va a suceder. La gente no sabe lo peligroso que es estar mezclando la bebida y el volante. Esta calavera significa peligro. ¡Peligro! La gente no entiende eso. ¿Hay que reducir los accidentes de tránsito? Claro que sí. ¿Hay que reducir el COVID? Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo reducimos los accidentes? Hay que dejar de beber un poquito en el volante. Y cuando usted salga de los sitios alcoholizado, párese a comer algo, tómese 2 o 3 botellas de agua, para que deseche todo eso. Desarrollan tecnologías que detectan mentiras a través de fibras musculares faciales con una efectividad de un 73%. Eso es peligroso. Porque entonces, si un aparato puede decir que yo estoy mintiendo y si estoy diciendo la verdad. Y si se equivoca el aparato, ahora yo voy a poner mi integridad física en manos de un aparato. Hay que tener cuidado con la tecnología, señores. Señores, de verdad, sumamente triste algo que sucedió, ¿verdad? Este fin de semana y que estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre eso también. Pues fue la muerte del hermano de Arcángel. Ok. Desgraciadamente, ¿verdad? Nuestra condolencia para su familia. Mira, Justin Santos. Justin Santos, que según la policía es hermano del rapero Arcángel, murió trágicamente en la madrugada de hoy cuando una mujer identificada como María Nevares Torres, que se presuntamente ebria, conducía una guagua Hyundai Tucson e invadió el carril por el que transitaba en el puente de Teodoro Moscoso.
Wow. O sea que el hermano de Arcángel, ¿verdad? Justin, murió a causa de una persona que venía ebria. ¿Qué es lo que estamos hablando de RD? La gente conduciendo ebrio. No solamente se ve en RD. Mira esto en Puerto Rico. Venía ebria la muchacha. Invadió el carril porque la gente se duerme. Usted sabe que cuando usted trabaja mucho también, esos conductores de Uber que andan por ahí trabajando 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, la gente me va a decir, Raúl, hablador. ¿Cómo es que un conductor de Uber te conduce 13 horas, 16 horas si la plataforma te bloquea después de 12 horas? Señores, fácil. Usted está haciendo Uber, lo bloquean, póngase Lyft y ya, sigue trabajando. Fácil. Utilice las dos aplicaciones al mismo tiempo y usted va a estar trabajando el día entero. Porque cada vez que usted salga de la aplicación y active la otra, ese tiempo no cuenta en la otra y se va aumentando, papá. Y usted termina las 24 horas trabajando si usted quiere. Ahora ese dato, yo se lo estoy diciendo, no es para que usted lo vaya a hacer como un loco, es para que sea responsable, ¿ok? Porque estar despierto más de 12 horas conduciendo, eso equivale como si tú estuvieras bebiendo por ahí, porque tú te pones así. Hay gente que andan así, como que estuvieran bebiendo, borracho. Son conductores, un montón de conductores que chocan cada rato. Desgraciadamente, muchos conductores de Bangladesh, hindús, que viven aquí, árabes, que viven aquí en Nueva York, que esa gente lo que hacen es conducir 7 días a la semana. Conducen 7 días a la semana. Usted ve que se buscan 3,000, 5,000, 4,000 pesos a la semana, pero eso es, mira, no. Yo soy un hombre que para vivir, yo nada más tengo que mantener una perrita que tengo. Y mantener mi estilo de vida. Después que yo mantenga mi estilo de vida y esa perrita, yo estoy bien. Yo no tengo que hacer 5,000 pesos a la semana, ni 3,000, ni 2,000, ni 1,000, ni 500. Yo tengo que hacer lo que yo necesito para mantener mi estilo de vida y estar tranquilo. Porque yo no voy a discoteca a dejarle mi cuarto a mujeres. Yo no voy a bares de strip a dejarle mi cuarto a las mujeres tampoco. Ni dejarle mi cuarto a los bares. Yo cuando voy me compro una botella es porque yo hice el doble para poderme comprar esa botella. Y me la bebo con alguien que de verdad yo sienta que estoy bien acompañado. Pero yo no voy todos los fines de semana como ustedes dedican a beber botella y vaina. Ustedes son millonarios, yo no. Yo no puedo hacer eso. Entonces la gente sale ebria de los lugares. Usted sabe lo que usted meterse un litro de ron o un litro de whisky en una discoteca entre 6 tigres. Usted sabe el alcohol que usted tiene encima. Yo voy a la discoteca y pido una Buchanan chiquita. Y la Buchanan, la chiquita es como de este tamaño aquí. Mire, como esto. Como esto, mira. Así como esto es la Buchanan. Una Buchanan chiquita, mira, así como esto. Y cuando me trae mi Buchanan chiquita, yo le digo a la muchacha, pero préndeme la velita también, porque tú se la prendes a los otros. Porque los otros vienen con 4 Buchanan. Estos tigres piden 4 Buchanan, 3 Buchanan, 2 Buchanan de la grande. 18, 12 años, ¿verdad? Grande. Y a mí, sin embargo, me trae mi bucanita así chiquitita. Y le digo, tráeme 4 aguas de coco. Porque yo voy a beber más agua de coco que Buchanan, eso sí. Pero me la paso feliz. Y que me prenda mi velita con mi bucanita en chiquitica. Me voy a poner yo bravo porque no le dejé 500 pesos de beneficio al dueño del club. Tú estás loco. Porque eso se trata de poner a la gente rápido. Vamos al club, vamos a gastar dinero, vamos a la barra, vamos a gastar dinero. Rápido. ¿Cuánto nos ganamos? Estoy haciendo 1,000 esta semana. ¿Cuánto te ganaste? 3,000. Vamos a gastar 2,000, olvídate. Vamos a dejárselo a la barra. Vamos a dejárselo a la barra. Entonces vamos a salir de la barra ebrios y vamos a causar un
un accidente. Eso así no se puede. Así no se puede. No se traiciona usted mismo. Tenga mucho cuidado. Vamos a ver qué más hay por aquí. Estamos terminando, señores. Empezamos un poquito tarde hoy, Por eso le estoy dando una ñapa. ¿Qué más? Yo no sé de nadie, pero de la perco sé. Oye, esto, oye esta vaina, oye. De nadie, pero de la perco sé. Yo no sé de nadie, pero de la perco sé. ¿Usted está viendo esto? Mire. Esto es Chimbala. Vamos a ver. Yo no quiero poner mucho la canción porque después me bloquean esto. El molineo, la moli, la pastilla. Y él menciona la Percocet. La Percocet. Me metí cuanta y ahora me está dándose. Se metió una cuanta y ahora le está dándose. Óigame la canción que viene ahora para esta Navidad. Escuchó la canción de Chimbala que viene para esta Navidad. Esa es la que va a estar explotando. De la Percocet. Me metí una cuanta y ahora me está dándose. El molineo, el moli. La moli, la pastilla moli. Porque eso es lo que se está... Yo le apuesto a ustedes que hoy en día están vendiendo más pastillas en los pares de discoteca y en la discoteca, en todos los lados, están vendiendo más pastillas que antes. Porque esa es la promoción que se le está dando. Yo no dudo que estos artistas, a la hora de hacer una de estas canciones, no lo contacte a alguien del bajo mundo y le diga, mira, mano, tenemos que subir las ventas de esto. Invéntate una canción con la pastilla, que ya tiraron otra por ahí. Si no le dijeron nada a ellos, a nosotros tampoco nos van a decir nada. Rulay. Es el mundo donde estamos viviendo. Usted no ve las señales porque usted no la quiere ver, pero todas las señales están ahí. Promiscuidad, sexo, libertinaje, haz lo que tú quieras, es tu vida. Esos son los mensajes. Esos son los mensajes que hay hoy en día. No hay otro mensaje, esos son los mensajes. Dice por aquí, militares Coral 5G recogían 6 millones mensuales de la nómina de Sestur y CUSEP. O sea que estos militares todavía están agarrando militares. Señores, que se estaban echando al bolsillo la nómina de la Sestur. 6 millones se echaban. Estos son 6 millones de pesos o de dólares. Dice 6 millones de pesos. Es lo mismo que lo estoy diciendo. Si yo manejo una nómina y yo soy el que tengo control de esa nómina, yo empiezo a contratar gente, que es lo que hacen allá. Empiezan a contratar gente, las botellas. Dame tu dato. Ok, te voy a dar 3,000 pesos a la semana, al mes. ¿Está bien con eso? Sí, está bien. Ok, 3,000 pesos. Bueno, vienen, dicen fulanito va a cobrar 20,000 pesos. 20,000 pesos, de eso hay que sacarle 3,000 pesos fulanito. Pum. Y yo cojo 17. Así que se hacen ricos allá. Oye, las instituciones del Estado son la manera de hacerse ricos. Escúchame a mí ahora. Escúchame. La hermana Jen. Mira, es alguien, Tommy. Ella es hermana de Jen. Una dama. Y ex integrante de Pasión. Esa tipa controla ese mercado para allá, para el ciudad. Les voy a decir una cosa, y hay algo que me molesta mucho. Que cuando se dirigen a ella siempre mencionan la palabra pasión. Sí, y una mujer o un ser humano o quien sea no puede ser marcada el resto de su vida por un pasado. Coño, sí. Bueno, el pasado de la gente está ahí hasta que el día que te mueras. Y te mueres y te lo sigues recordando. Lamentablemente, y señores, tú has dicho aquí esto muchas veces, que las comunicadoras, sobre todo la amiga tuya, dice, ella va a hacer esto hasta el día que se muera. Caroline. Ella lo ha dicho aquí, entonces, ¿por qué la patrona no? Pero perdón. O sea, la patrona, escúchame a mí ahora. Oye, que la patrona es alguien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, la patrona es una chamaca que trabajaba en un club
de stripper que se llama Pasión, que está en Santiago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su encontronazo porque ya es figura pública en Santiago, ¿verdad? Todo el que tiene 100,000 y pico seguidores, 200,000, 1,000,000 de seguidores, sale un montón en las redes, pues ya es un influencer, ¿verdad? No es lo que quiere decir la palabra influencer, pero ya en RD eso es un influencer. So, ¿qué pasa? Ella es figura pública, ha salido un montón de sitios, un montón de canales de televisión, un montón de lugares. Viene de un bar, de trabajar en un bar de stripper desde que tenía 20 años. A los 20 años empezó a trabajar en ese bar. Dice que solamente bailó 3 veces. La primera vez, el que era su marido le pagó de que 100,000 pesos. Después recibió otro como de 80 y después otro como de 60,000 pesos. Y que esos fueron los 3 bailes que ha hecho en su vida ella. Le voy a decir una cosa. En todos los bares de stripper, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay mujeres que trabajan en barras. Quizá en la barra que está cerca de su casa. Porque es algo normal, una manera de buscarse la plata. Y de buscarse buena plata, porque muchas mujeres, en vez de irse a quemarse la pestaña, pasando productos por un horno o pasando productos en una parada, 8 horas, 10 horas, arriba de una correa eléctrica, prefieren irse a bailar 4 horas, 6 horas y buscarse 1,000 pesos, 800 pesos, 500 pesos, lo que sea ese día, 100 pesos, lo que sea. Pero se lo buscan más fácil que pararse ahí a buscar dinero por 80 pesos al día o 100 pesos al día en una factoría. Y es totalmente legal. Ahora, no es secreto que en muchos clubes, cuando usted va al privado, que le cobran 20 pesos por ese baile, un baile son $20 aquí, en un privado. Yo he trabajado en bares de stripper, tengo amigas que son stripper. Óyeme, yo he hecho muchas cosas que ustedes quizás no sabrán, pero mire, la cuestión es que cobran 20 pesos para un bailecito. Esos 5 minutos, 20 pesos. Esa canción, ¿verdad? Que le ponen ahí 20 pesos. Y usted pidiéndole a Dios que no se acabe la canción, porque le van a pedir 20 pesos más para la próxima. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando termina la canción, ella le va a decir a usted, ¿quiere otra? Y usted le va a decir, sí, ¿verdad? Pues usted cambió 100 pesos, tiene 5 canciones ahí, ¿verdad? Yo lo conozco a ustedes. Yo sé cómo son ustedes enfermos, ¿eh? Los hombres no sirven, no sirven ninguno, ¿eh? No sirven ninguno. Estoy que lo conozco como si fuera la palma de mi mano. Yo soy hombre. Yo he estado ahí, yo sé lo que se mueve en todos esos sitios. He trabajado con gente que trabaja en esos sitios. Yo te conozco. Así que no se fijan. Usted sabe que eso es lo que se mueve. Entonces, ¿qué pasa? La muchacha está en su trabajo porque el trabajo de ella es sacarle plata a usted. Es el trabajo de las mujeres que trabajan bailando, sacarle la plata a usted. Ellas bailan, nadie la toca cuando están bailando. Pero cuando usted se va al privado, ya usted quiere estar tocando, ya usted quiere que se le peguen más. Y de momento, ya usted está llegando a un éxtasis que ya usted quiere otra vaina. Entonces la muchacha viene y le dice, ¿quiere otro baile? Y tú le vas a decir, no, yo quiero otra cosa. Y en la mayoría de bares de stripper aquí, por lo menos en New Jersey, en muchos de ellos, las muchachas se prostituyen. No voy a decir la mayoría, pero en muchos de ellos, las mujeres se prostituyen. Porque entonces le cobran 200, 300 pesos para estar con usted en ese momento. Señores, yo he entrevistado gente, yo he hablado con gente, ya yo sé todo lo que se mueve en esos lugares. Entonces esta muchacha trabajó en un bar donde dice que bailó 3 veces nada más. No creo. Que su historia, la historia de ella la tenga que perjudicar. No creo. Porque es su trabajo. ¿Me entiendes? Y ella no debe de sentirse avergonzada de nada.
Ahora sabemos que en la misma televisión hay personas que pues ofrecían servicios de mujeres en la misma televisión. Los mismos pajaritos, los maquilladores y eso, conectaban a los hombres con mujeres. Y a las muchachas que iban a trabajar, a la bailarina, la conectaban con hombres. Eso en la televisión, señores. Entonces, que no vamos a hacer los locos. Y entonces a esta muchacha, a la patrona, le vamos a poner una estampa de que, no, espérate, que tú trabajaste en un bar de strip. No, ese es su trabajo. Eso fue lo que le tocó. Y eso fue lo que le gustó a ella. Hasta yo, si yo pudiera, pero por mí no van a dar 2 pesos. Por mí no van a dar 2 pesos para verme. Pero le estoy diciendo que no creo que deben de expresarse de ella así por el hecho que ella trabajó en un club nocturno haciendo eso. Porque hay personas, esas personas son madres, esas personas son hermanas, esas personas son tías. ¿Me entiendes? Así que no creo que se debe castigar a una persona porque trabajó en un club nocturno. Hay mujeres que trabajan en bares que son peores, que hacen cosas peores. De verdad que sí. Dictan 5 años de prisión contra un hombre acusado de abusar sexualmente de 2 menores en San Francisco. Entonces vamos a meternos a todos esos bares de strippers. Ahora voy con la otra cara. Vamos a meternos a todos esos clubes de strippers. Vamos a meternos a todos esos clubes que hay en República Dominicana. Vamos a buscar, identificar todos los menores de edad que están trabajando ahí. Usted sabe que se hace trata de humanos, se utiliza en todos esos lugares. Y también vamos a agarrar a los que están ahí. Todos esos tigres que están ahí esperando una menorcita que llegue. Porque usted sabe dónde van a la gente a buscar menores. Entonces este individuo, de acuerdo a lo que hizo, por mí debería podrirse en una cárcel. Pero está enfermo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces este tipo definitivamente, desgraciadamente, este hombre va a terminar saliendo de nuevo a la calle un día de esto. 5 años de prisión contra un hombre acusado de abusar sexualmente de 2 menores en San Francisco. Cuando pasen los 5 años, ¿qué va a pasar? Sale ya. Y la vida de esas 2 muchachitas arruinada de por vida. Saludos, doctor Emilio. ¿Cómo está, mi hermano? La vida de esas 2 muchachitas arruinada de por vida. 5 años. Yo no creo que sea bastante para pagar por una violación. 5 años no creo que sea bastante tiempo. Porque la violación, oye, se queda aquí de por vida en la cabeza de esa muchachita. Y fueron 2. ¿Tú sabes lo que es eso? 2. Hay gente que de verdad no tiene, no sé. Señores, lunes a viernes estamos aquí a las 7 de la mañana entre amigos con Raúl Aragón. Tengo que agradecerle a trinidadelarosa.com su libro La Guía del Inmigrante. Deje de estar preguntando a la gente que cómo inscribo a los muchachos a la escuela, que cómo yo saco mi licencia. Descargue La Guía del Inmigrante en trinidadelarosa.com y deje de estar pasando trabajo preguntando a la gente que sabe menos que usted. A mí no me venga a preguntar que cómo uno saca una licencia. Vaya allá. Usted va allá, porque yo saqué mi licencia hace 20 y pico de años. Yo no sé cómo se saca ahora, pero usted quiere saber cómo se saca ahora. Usted va ahí a la trinidadelarosa.com, La Guía del Inmigrante, coge y lo descarga y ya, deja de sufrir. Glenis Mojica, Opitas Multiservices, muchas gracias siempre por su apoyo. Estamos apoyando a Glenis como presidenta de la próxima temporada del desfile dominicano del condado de Essex en Newark. De verdad, creemos que Glenis es una muy buena opción. Para mí, la mejor opción en este momento para continuar guiando lo que es el desfile. En mi opinión, ¿ok? Lo quiero a todo el mundo, a todos mis compañeros lo quiero, pero para mí, Glenis sigue siendo la mejor opción, ¿ok? Los domingos, señores, a las 5 de la tarde, República Dominicana, 6 de la tarde, Estados Unidos, el CAN TV con Abel, todos los domingos
por Supercanal 33, Supercanal Caribe 33, ¿ok? En República Dominicana, me parece que en Optimum es el 1030 o 1023. Tienen que chequearlo, ¿ok? Pero no se pierda la programación que hay cada domingo, ¿ok? Así que ya lo saben. Las personas que estén interesadas en entrar en mi grupo de pronósticos, usted puede utilizar, escanear el celular, escanear esta imagen que está aquí, y ahí usted va a poder entrar a lo que es el grupo de pronósticos, ¿ok? Donde usted entra totalmente gratis. Ahí están los pasos. Usted escanea, usted va a entrar al grupo, usted va a recibir el pronóstico hoy para la semana completa, ¿ok? Y ya la otra semana, si usted quiere participar, entonces después que gane, si usted ganó, entonces usted da un aporte y puede participar. Porque yo tengo que cobrar por lo mío también de alguna manera, ¿ok? Pero usted no tiene que pagar nada para recibir el pronóstico. Se le va a dar el pronóstico, usted si ganó algo, usted hace un aporte y continúa para la otra semana. Lo mismo, la otra semana. Yo siempre estoy limpiando, siempre voy a estar limpiando el grupo. Aunque yo lo saque del grupo, usted puede volver a entrar, ¿ok? Lo que sí le digo es que yo voy a mantener a las personas que están ganando y que están enviando su aporte para mantener lo que es la página. Con eso, ¿qué hacemos? Con eso, mire, hacemos una que otras ayudas sociales. También ayudamos a seguir creciendo mi estudio, porque hay muchas cosas que tengo que seguir añadiendo al estudio y es la manera como voy a monetizar mis redes para seguir pues creciendo mi proyecto. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos ustedes por participar este día. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana entre amigos con Raúl Aragones. Usted sabe que estamos aquí. Mañana no sabemos. Visite mi podcast raularagones.com diagonal FM. Ahí usted puede seguir mi podcast también en diferentes plataformas. Estamos en Breaker, Anchor, estamos también en Radio Public, estamos también en iTunes, en Spotify. Yo estoy por todos los lados. Por todos lados estoy yo. Señor, usted tiene que soñar en grande, pensar en grande, no se limite. El cielo no es el límite. Ni siquiera no han encontrado ni siquiera el final del universo. O sea, no se limite. Usted va a vivir una sola vez. Haga que cuente. Haga que esa vida cuente mientras usted la tenga. ¿Ok? Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Dios me le bendiga a todos.